Si hoy en la reunión con Bolsonaro habló acerca de si Uruguay y Brasil van a trabajar en conjunto en materia de cooperación sanitaria para el arribo de vacunas y si la decisión del gobierno de exigir una firma de consentimiento cuando se den vacunas a la población uruguaya responde a una solicitud de los laboratorios. Sobre lo primero, no en el sentido de las vacunas, no fue tema de hoy. Sí repasamos lo que tuvimos que hacer hace ya unos meses en Rivera y Santana, recordarán ustedes que se puso en práctica un tratado de hace algunos años. Con respecto al consentimiento, en realidad lo que los uruguayos o el gobierno uruguayo está tratando de dar tranquilidad a la gente para que se vacune y en caso de tener que reclamar, ese consentimiento sirva para reclamar aquí en nuestro país al gobierno uruguayo. Presidente, buenas tardes. Matías Garro de Radio Universal. Usted hoy lo mencionaba, que bueno, se trató el tema del Mercosur y quizás la posibilidad de que los países negocien de alguna manera particular. Concretamente, que nos pudiera comentar un poco cuáles son las ideas para este nuevo Mercosur y qué es lo que se busca. Cumplimos 30 años del Tratado de Asunción y el Mercosur tuvo sus cosas buenas y de las otras. Es momento de perfeccionar el instrumento, sobre todo porque el mundo en 30 años cambió muchísimo, lo que hace al comercio exterior, a las negociaciones multilaterales, bilaterales. Y si bien Uruguay sigue participando en un mercado muy importante en la región, sigue siendo uno de los mercados más importantes, también tenemos la necesidad de avanzar. Esto no lo ha dicho solo el gobierno actual, lo han mencionado otros gobiernos. Quizá no fue el momento de llevarlo adelante en otros tiempos. Y como hace pocos días nosotros escuchamos o leímos al presidente Bolsonaro en una misiva que le hacía extensiva al nuevo presidente de Estados Unidos, hace pocos días el presidente Fernández hablaba de una posible negociación con China, creemos que se está generando tierra fértil para ese viejo anhelo nacional que es participar del bloque, pero poder negociar con otros países. Eso es la flexibilización, que será por un tema de distintas velocidades o será una flexibilización pura. Fue uno de los 3 o 4 temas puntuales que conversamos informalmente con el presidente Bolsonaro, pero ustedes lo escucharon en la conferencia o en las palabras que dijimos en Brasil, estuvimos de acuerdo. Otra buena noticia es en lo que hace a la logística. Nosotros insistimos con la posibilidad de trabajar en 2 hidrovías, la hidrovía del Este, que es la de las lagunas, y la hidrovía del río Uruguay. Sobre esta, casi todas las obras son del territorio brasileño, y Brasil está dispuesto a avanzar en una obra que no es muy onerosa, y menos para el Brasil, y para nuestros productores del Este sería muy importante para poder viabilizar a un menor costo las exportaciones. En lo que hace a la hidrovía del río Uruguay, desde el 2010-2011 que venimos hablando de este tema, obviamente es una obra básicamente uruguayo y argentina, pero en tanto y cuanto Brasil se pliegue es muy importante porque podemos ingresar varios kilómetros tierra adentro del Brasil. Lo que quedamos con el presidente Bolsonaro, que estuvo de acuerdo, tiene gente muy interesada en el sur de su país en este proceso, en este proyecto, es invitar al presidente Fernández a un estudio de prefactibilidad. Les cuento que en el día de ayer estuve reunido con la gente de la CAF y como sabíamos que íbamos a hablar de este tema, le pedimos a ver si había financiamiento para un estudio de este tipo, que obviamente hable de la viabilidad logística, económica y la ambiental para un proceso de este tipo, que como ustedes ya saben, entre otras cosas, sugiere un bypass a la represa de Salto Grande. Buenas tardes, presidente. Roberto Riolfo de BTV Noticias. Trascendió lo que se pudo ver de las declaraciones de ambos mandatarios allá en Brasilia, de replantear el bloque, un replanteo más de fondo, después de estos 30 años, una reunión en Foz de Iguazú, invitando a los otros 2 presidentes, Paraguay y Argentina. ¿Por dónde iría esa reformulación? Y también, tal vez aprovecho la oportunidad, 2 preguntas en una, pensando en
en la posibilidad del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, teniendo a Argentina en una economía muy proteccionista? ¿Cómo se podría llegar a eso? Gracias. A ver, lo primero que tenemos que tener en mente es que el Mercosur avanza por consenso, no por votación. Y eso es determinante. No es que 3-1 deciden avanzar o no avanzar, flexibilizar o no. El consenso, que ha sido una forma que se ha elegido desde el inicio, es cómo se mueve el Mercosur. En ese sentido, hay que extralimitar las condiciones negociadoras de cada país. Ustedes saben que yo he estado reunido aquí en Uruguay con el presidente Fernández, hoy con Bolsonaro. En el día de ayer hablé con el presidente Abdo de Paraguay, nos vamos a juntar, lo estoy invitando para que venga a nuestro país, o yo me trasladaré a Asunción para ir preparando estos 30 años. Que hay que ver lo bueno del Mercosur y hay que ver lo otro, y sobre todo cómo avanzamos. Obviamente será tarea de Cancillería, tarea de nuestra embajada en los distintos países, entre ellos en Brasil. Hoy estuvimos reunidos con el embajador y ver cuál es la posibilidad. Sobre el tema con Europa, no es la primera vez que nos manifestamos al respecto. En forma genérica, a mí me preocupa cuando se inicia un acuerdo y no se finaliza. Porque iniciar un proceso de acuerdo significa, para los interesados en cada nación, ir previendo cuál va a ser su competencia, cuál va a ser su mercado, cuál va a ser sus oportunidades, cuáles van a ser sus aranceles. Si estos procesos se frustran, primero, se termina ese proceso y segundo, genera falta de credibilidad. Empieza a caer la credibilidad. Con el tema de la Comunidad Europea, la Unión Europea, tenemos algunos escollos que hasta el momento no han sido salvados. Fue uno de los temas que hablamos hoy al pasar con el presidente brasileño. Ustedes saben bien cuál es la situación de algunos países europeos con lo que está pasando aquí en nuestra región. Yo no soy muy optimista que avance rápidamente. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes para todos. Camilo Deleli, de TNU Canal 5. Presidente, hoy se habló allí en Brasilia de interconexión, tanto energética como física con Brasil. Por el lado del ministro de Energía de Brasil, se informó que desde el año pasado ya ese país está comprando energía eléctrica a Uruguay. La pregunta es, si Uruguay produce más energía eléctrica, ¿tiene capacidad hoy para colocar más energía eléctrica en Brasil? Eso por un lado. Y por otro lado, le quería preguntar sobre si se ha avanzado concretamente en fechas de la interconexión geográfica, en este caso del segundo puente sobre el río Zaguarón. Sobre lo último, después que terminamos la reunión informal, fuimos a la casa propiamente de gobierno, y el edificio de gobierno, y allí habían varios ministros, y específicamente el ministro de, creo que es Logística e Infraestructura, mencionó el puente, el segundo puente sobre Yaguarón. O sea que ni siquiera fue un tema que nosotros teníamos una lista grande para tratar, pero bueno, le compete más a Cancillería. Ellos mismos hablaron de este puente, el ministro habló del tema de la compra de energía a nuestro país. La interconexión energética, que no hace solo en energía eléctrica, que hace también, por ejemplo, al gas, y ellos están dialogando Brasil-Argentina de hacer alguna obra al respecto, y Uruguay creo que debería engancharse, es asegurar que no falte energía de ningún tipo en ningún momento en nuestros países. Hoy ustedes saben que tenemos abundante energía eléctrica producida y tenemos la capacidad de exportar. Creo que van un par de años que se exporta de esa misma manera. Con respecto a otras obras de infraestructura, está lo que hace la vía ferroviaria, las hidrovías que mencionaba, pero en particular prefiero agarrar 2 o 3 cosas y que sucedan que hablar de 10, 15 y queden todas en veremos, porque uno con estas visitas genera cierta ilusión en alguna gente, cierta atención, y preferimos decir, estos son 2 o 3 puntos que nos ponemos de acuerdo y sobre esos es lo que vamos a avanzar por el bien de nuestros países. Buenas tardes, presidente. Sofía Cortiz, del semanario Brecha.
Quería consultarle por el acuerdo con Sinovac. Lamento, pero voy a hacer como un repaso de algunas declaraciones previas para llegar a la consulta. Usted mencionó hace 2 semanas que había acuerdos cerrados, entre ellos con este laboratorio. Días después, el programa No Toquen Nada informó que Dimas Covas, el director del Instituto Butantan, planteó que tal acuerdo no existía, un acuerdo cerrado al menos. Y luego usted ratificó que había negociado con un intermediario autorizado, a lo que un representante autorizado, disculpas. Luego salió el comunicado de Sinovac el fin de semana planteando que, bueno, que había habido falsificaciones en estas negociaciones. Y finalmente Covas plantea esto de que Colombia y Uruguay están negociando directamente con China. Consultarle entonces desde cuándo se negocia directamente con China y quién era ese intermediario autorizado al que usted hacía referencia. Representante, no intermediario. El día de la conferencia, creo que fue el sábado, hablamos de cierta confidencialidad. La disculpa es del caso, se los pedí la otra vez. Hay algunos temas que yo no puedo revelar. Quizá en algún momento se puede hacer y yo lo haré con gusto con ustedes. No quiero aburrirlos con todo el proceso y hablar de todas las vacunas porque entiendo por dónde viene tu pregunta claramente, pero los teléfonos, los mails, los llamados, las cartas con todos los laboratorios y algunos gobiernos datan de hace mucho tiempo. Entre ellos, una carta al presidente chino que ya tiene algunos meses para solicitar el apoyo para conseguir las vacunas. Lo mismo nuestro embajador en China, lo mismo con la embajada de China acá, y el final de todo este proceso, como se dio con varias vacunas, es directamente con Sinovac, como ya le hemos dicho, que fue con quien hicimos el acuerdo. Con Butantan tenemos una carta, no tenía esta pregunta que era una de las posibles, pero te puedo dar la fecha después, que recuerdo que en su momento lo descartamos porque si bien se podía avanzar en el acuerdo, era muy tarde la provisión de vacunas que podíamos tener. Por eso es que empezamos a buscar por varios lados, no solo en lo que hace la vacuna Sinovac, sino varios otros laboratorios. Presidente, buenas tardes. Federico Anfiti de la agencia EFE de Noticias. Luego de los resultados publicados ayer por la revista médica The Lancet, que reconocen un 92% de efectividad de la Sputnik V, con estos resultados, ¿se abre lugar a que Uruguay pueda poner el foco en adquirir dosis de esta vacuna ahora que ya hay resultados concretos que demuestran su efectividad? Muchas gracias. El artículo de esta revista abona cosas que ya veníamos sabiendo y que nuestros expertos y la comisión ad hoc ya lo venía evaluando. Con Sputnik, ustedes ya saben, vino el embajador ruso, estuvo con Delgado, con Salinas. Foco no hemos puesto en ninguna en especial. Le contesto lo mismo que a tu colega recién. Hablamos con muchos laboratorios. Obviamente, las dosis que hoy estamos teniendo, ya sea la de Pfizer, ya sea la de Sinovac o la del COVAX, se va achicando la necesidad del país. El sábado que dimos la conferencia conversamos sobre nuestro diálogo, nuestra negociación con otros laboratorios. Cuando lleguen a buen puerto o al otro, les contaremos a ustedes cuáles son. Presidente Pablo Fernández del Diario El País. Retomar con el tema de la diplomacia presidencial esta que usted planteó en la conferencia con el presidente brasilero. ¿Por dónde piensa seguir con esa diplomacia presidencial si tiene agenda internacional próxima? ¿Y en qué medida pretende efectivizar esa flexibilización del Mercosur? ¿Cuál es la apuesta de Uruguay? ¿China puede ser una opción para ir por ese tratado de libre comercio que en algún momento se planteó? Gracias, Pablo. Primero vamos a avanzar con prudencia. Y a veces uno es un poco austero en los conceptos, justamente porque si queremos que el consenso entre los países se produzca, no podemos andar garganteando con cosas que no corresponden. Naturalmente nosotros sabemos dónde van nuestros productos. Naturalmente nosotros sabemos dónde esos productos pagan aranceles. Es claro dónde tenemos que tener el foco. Es claro dónde ha habido una corriente creciente de nuestros productos y es claro además que esos mercados se van agrandando y necesitan más de nuestros productos.
y con otros países que producen lo mismo que nosotros, estamos en franca competencia desleal porque esos países no solo están más cerca de esos mercados, sino también no pagan aranceles. Entonces nosotros hemos hablado más de una vez de acercar posiciones con China, como puede ser con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que hay una falsa dicotomía de que está cerca de Estados Unidos y lejos de China o a la inversa. Nosotros estamos cerca de todo el mundo que nos quiera comprar. Y ese va a ser el trabajo. ¿Cuál es nuestro corset? Es el Mercosur, al cual pertenecemos, el cual nos agranda, nos fortalece, pero tenemos que movernos con un poco más de tranquilidad y por eso el concepto de flexibilización es fundamental al momento de diplomacia presidencial o la tradicional del ministerio en cualquier otro lugar del mundo. Y una cosita, si esa flexibilización del Mercosur no se da, ¿usted tiene planteado salir del Mercosur? Yo me voy cruzando los puentes de a uno cuando llego hacia ellos. Y como soy optimista, y hoy la novedad que tenemos del presidente brasileño es buena, y como creo que se está generando un ambiente en ese sentido por la necesidad de los distintos países del Mercosur, vayamos paso a paso. Buenas noches a todos. Presidente Leonardo Silvera de Telemundo Canal 12. Primero consultarle si está confirmada la cumbre de Foz de Iguazú, que se manejó hoy como posible, cuánto se avanzó en ello. Y también una lectura política. Este es su primer viaje, decide hacerlo a Brasil. Se pueden señalar allí afinidades hasta ideológicas. Recordar que Bolsonaro dijo en campaña electoral que prefería que ganara usted de las elecciones. ¿Eso pesa también? ¿Marca en algo la política internacional o diplomática de Brasil? ¿Tiene un significado especial esto? Recordemos una frase que debería ser la frase de cabecera de los jefes de Estado y de los diplomáticos, la frase de Lord Palmerston. Los países, las naciones, no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes. Uruguay tiene intereses permanentes. Y lo peor que podría hacer un presidente de la República representando al país es tener afinidades ideológicas. Lo peor. Yo no me muevo, nuestro gobierno no se mueve por afinidades ideológicas. Le hemos criticado más de una vez. Primero porque no tengo el derecho, como presidente de todos los uruguayos, de tener un sesgo ideológico. No estaría representando al Uruguay. Sí tengo ya no solo el derecho, sino la obligación de defender los intereses nacionales. Los objetivos, los que todo el mundo conoce, que es abrir el Uruguay al mundo. Sobre las relaciones personales fundamentales. En este mundo moderno, que yo con los presidentes hablo por WhatsApp, las relaciones personales fundamentales. ¿Cuál es la habilidad que sobre todo lo tienen los diplomáticos y uno como político intenta tenerla? Es llevarse bien con la gente. Y para llevarse bien con la gente es buscar lo que nos une y dejarle de lado lo que lo desune. En cualquier relación, desde una pareja hasta en presidentes, saben que hay cosas que unen y cosas que desunen. La habilidad de un gobierno, ¿cuál es? Buscar las cosas que nos unen y conseguir cosas para el país. Recibimos la última pregunta para esta conferencia. Muchas gracias. Presidente Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. Vuelvo al tema de las vacunas. El pasado 31, la OPS remitió una comunicación indicando que hubo una carta a los países del mecanismo COVAX donde se informaba cuántas dosis se van a recibir en una primera instancia de la vacuna AstraZeneca. La pregunta apunta a conocer los datos concretos de esa información que se le dio a Uruguay y también preguntar con los laboratorios que ya está cerrado el acuerdo, ¿cuál es el precio concreto que va a pagar Uruguay por cada vacuna? Si es el precio por dosis o cómo se puede expresar en cuanto a los montos que se van a pagar. Sobre lo último, los precios creo que forman parte de la confidencialidad, creo. Si no lo es, los van a tener. Lo que sí hicimos, porque aprovecho tu pregunta, Daniel, porque creo que hubo un malentendido. Algunos ya empezaron a sacar cuentas de almacenero en un papel, si habíamos dicho 120 millones y compramos tanta vacuna, ¿cuánto pagamos por la vacuna? Es equivocado, capaz que nosotros no fuimos del todo claros y por eso aprovecho a decirlo una vez más. Nosotros le pedimos anticipadamente al Tribunal de Cuentas que esto puede llegar a ser, los 120 millones de dólares, el total de lo que el país gaste en vacunas. Que no quiere decir que lleguemos a eso. Veremos cuáles vacunas compramos, cuántas dosis compramos, el precio de cada una de ellas, y ahí sí, a lo almacenero, algunos harán la cuenta y ustedes sabrán cuánto gastó totalmente el país en las vacunas para los uruguayos. Con respecto a tu primer pregunta, me gustaría que se la hagas al secretario de la Presidencia o al ministro de Salud Pública, que tiene más detalles. Lo que sí, y esto lo dije el sábado que hicimos la conferencia, podemos recibir hasta un
en primera instancia hasta un 3% de la población de dosis. Tengo un número que me lo dijeron, pero yo soy enemigo de los números cuando no lo tengo cierto. Cuando lleguen las contamos y vemos. No va a ser más del 3% de la población en el primer envío.